Algunas propiedades del campo magnético. Tanto el campo magnético como el campo eléctrico son un recurso para describir cómo interaccionan entre sí las partículas cargadas. Hasta aquí hemos estudiado solamente el campo magnético de un hilo recto o un filamento cargado de corriente estacionaria. Hallamos que la dirección del campo es en todo punto perpendicular al plano que contiene el filamento y el punto donde se observa el campo magnético. También que el módulo del campo magnético es proporcional a 1 sobre R. Las líneas del campo magnético son circunferencias que envuelven el filamento o el hilo, donde el sentido del campo magnético está determinado por el sentido de la corriente, que, como sabemos, es su fuente. Así como se observa en el diagrama, mirando en el sentido positivo de la corriente, las líneas del campo magnético girarán en sentido de las agujas del reloj, o si es de más fácil o una buena mnemotecnia, ponemos con la regla de la mano derecha el pulgar en la dirección de la corriente y hacia donde cierran nuestros dedos tendremos la dirección del campo magnético. Ahora veamos qué pasa con la integral de línea del campo magnético a lo largo de un camino cerrado en este campo. Consideremos primero que tenemos aquí nuestro filamento visto de canto y que contenido en un plano perpendicular a nuestro hilo tenemos la trayectoria A, B, C y D. El que nuestra trayectoria esté contenida en un plano perpendicular al filamento, de hecho, no es una limitación, debido a que solo necesitamos operar en este plano, ya que el campo magnético no tiene una componente paralela al hilo. Tenemos así que la integral de línea del campo magnético a lo largo del camino representado es nula, por la siguiente razón: los caminos B, AC y A, AD son perpendiculares al campo magnético y en nada contribuyen. A lo largo de AB, el campo magnético es más intenso que a lo largo de CD por un factor de R2 sobre R1, pero el camino CD es mayor al camino AB por un factor de R2 sobre R1 en longitud. Como los dos arcos dan contribuciones iguales y en sentido opuesto, la integral total es nula. Del anterior análisis podemos deducir que todas las trayectorias compuestas de segmentos de arco, como lo fue este camino, de AB y de CAD, que conformó la trayectoria ABCAD, todos los caminos que se conformen de segmentos de arcos van a tener una integral de línea en el campo magnético igual a 0 o nula. Otro ejemplo sería el ejemplo de esta trayectoria, construida también con segmentos radiales y arcos. El análisis sería el mismo y encontraríamos que la integral de línea del campo magnético es 0. A partir de aquí, vamos a concluir que la integral de línea es nula a lo largo de todo camino que no encierre el hilo, algo de lo que ya estábamos acostumbrados con el campo eléctrico. He aquí otro ejemplo de algo que casi encierra el hilo, pero no lo logra encerrar, entonces tenemos que la integral de línea a lo largo de este camino también va a ser nula. Consideremos ahora un camino circular que rodee a nuestro filamento. Aquí la circunferencia es 2πr, el campo magnético, el módulo del campo magnético es igual a μ0 por la corriente sobre 2πr y la dirección es en todo momento tangente a nuestra trayectoria, la dirección del campo magnético. Así, la integral de línea a lo largo de este camino particular, que es 2πr, nos quedaría como 2πr por el valor del módulo del campo magnético, μ0 por I sobre 2πr, lo que nos da igual a μ0 por la corriente. Con este resultado vamos a afirmar que todo camino que dé una vuelta alrededor del cable debe dar el mismo valor, es decir, μ0 por la corriente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Consideremos el camino irregular C y construyamos el camino C', construido por un camino como el de C y un camino circular.
pero que no logren contener completamente el hilo, al filamento. La integral de línea a lo largo de la trayectoria C' debe ser 0, debe ser nula, y por lo tanto la integral a lo largo de C debe ser igual a la integral a lo largo de la circunferencia con el signo cambiado. Es decir, mi integral de línea sobre nuestra trayectoria C' del campo es igual a la integral de nuestra trayectoria irregular C menos la circunferencia, que aquí he denotado como un círculo, pero con un signo opuesto. Y nosotros ya hemos calculado la integral de la circunferencia, integral de línea de la circunferencia para el campo magnético. Sabemos que es igual a μ0i, de donde concluimos que ambas deben valer μ0i, solo con signo opuesto, para que entonces obtengamos que la integral de línea nos dé nula. El signo depende del sentido de recorrido del camino. Así, nuestra conclusión general es: la integral de línea del campo magnético sobre un camino cerrado que encierre a la corriente I será igual a μ0 por la corriente encerrada en el camino. Notemos que aquí hemos tomado en cuenta que solo dio una vuelta a la trayectoria, solo encerró una vez a nuestra corriente I. De esta forma, si la trayectoria la encerrara n veces, como en este ejemplo, tendríamos un resultado n veces mayor. Esta es conocida como la ley de Ampère y es válida para corrientes estacionarias. Ahora, lo que nosotros aquí hemos demostrado para el caso de un filamento de corriente recto se cumple evidentemente por superposición para el campo de cualquier sistema de filamentos rectos, no solo uno. En este ejemplo, varios hilos conducen corrientes en distintas direcciones. Nuestra ecuación, nuestra ley de Ampère, se cumple para el campo magnético de uno de estos hilos y debe cumplirse para el campo total, que es la suma vectorial en todo punto de los campos de los hilos individuales. Este es un campo muy complicado, sin embargo, podemos predecir el valor de la integral de línea del campo magnético a lo largo del camino cerrado, simplemente advirtiendo qué corrientes encierra el camino y en qué sentido están. Así tendríamos que sumarlas o restarlas dependiendo de su sentido y sustituir en el resultado que nosotros ya conocemos. No obstante, este ejemplo ya en sí un poco complicado, nos interesan otros circuitos, además de los hilos rectos y largos. Deseamos determinar el campo magnético de cualquier tipo de distribución de corriente. Por ejemplo, el de una corriente que circula en un circuito cerrado. Y resulta que estos campos más generales obedecen exactamente la ley de Ampère. La integral de línea del campo magnético alrededor de un hilo, por ejemplo, uno que no esté en un plano, es igual a la integral de línea alrededor de un hilo recto largo que conduce la misma corriente. Esto no lo mostramos aquí, pero lo vamos a tomar como un postulado confirmado por las pruebas experimentales que se han observado. Ahora, para establecer la ley de una forma más general, debemos hablar de la densidad de corriente, la que recordemos que varía de un lugar a otro, es decir, depende de la posición, pero es constante en el tiempo. Una corriente en un hilo es el caso particular en el cual J tiene un valor elevado dentro del hilo, pero es nula en los otros puntos. Recordemos así que de nuestra ecuación de continuidad o nuestra ecuación de conservación de la carga, si nosotros tenemos corrientes que son independientes del tiempo, entonces la parte de la parcial de la densidad de carga con respecto de t me va a dar 0 y tengo que la divergencia de la densidad de corriente es igual a 0. Pensemos ahora en el siguiente ejemplo. Tomemos una curva cerrada C en una región donde circulen corrientes. Ahora, la corriente encerrada por C es el flujo J a través de la superficie abarcada por C, es decir, la integral de superficie de J punto de A.
Dicho esto, regresemos a nuestra relación de la ley de Ampère. Entonces tenemos que la integral sobre una superficie del campo magnético punto dl es igual a μ0 por la corriente encerrada en el camino, pero nosotros ya hemos definido la corriente encerrada en el camino como la integral ahora sobre la superficie de la densidad de corriente punto dA. Así, al sustituir tenemos una forma más general de ver a la ley de Ampère. Tenemos entonces que la integral de línea sobre nuestra trayectoria C del campo magnético es igual a μ0 por la integral de superficie de nuestra densidad de corriente. Aplicando a este análisis el teorema de Stokes, que nos dice que la integral sobre un campo F, la integral de línea sobre una superficie, sobre una trayectoria C, es igual a la integral sobre una superficie S del rotacional del campo magnético punto dA. Tenemos entonces un lado de la igualdad que podemos sustituir para el campo magnético, quedándonos que la integral de superficie del rotacional del campo magnético punto dA va a ser igual al otro lado de nuestra igualdad, μ0 por la integral de superficie de J punto dA, de donde de ambos lados tenemos una integral de superficie sobre la misma superficie. Por lo tanto, obtenemos que el rotacional del campo magnético va a ser igual a μ0 por J, que es la relación más simple y más general de la relación que existe entre el campo magnético y las cargas móviles que lo originan. Sin embargo, nuestra ecuación que hemos llamado 6.25 no es suficiente para determinar el campo magnético dada nuestra densidad de corriente, ya que distintos valores del campo podrían tener el mismo rotacional. Por lo tanto, necesitamos complementar esta ecuación 6.25 con otra condición, en términos de la divergencia del campo magnético. Pensemos en lo siguiente. Regresemos al campo magnético producido por un hilo. Notemos que la divergencia de este campo magnético es nula. No podríamos dibujar una pequeña caja en cualquier parte, incluso una que envuelva al hilo, que tuviese un flujo resultante saliente o entrante. Esto se ve al notar que las cajas B1 y B2 no tienen un flujo resultante. En el caso de la caja B2, vemos que aquí todo el campo magnético, todas las líneas de campo magnético están contenidas, no hay ningún flujo. En el caso de nuestra caja B1, tenemos que las líneas de campo magnético que entran son las mismas que salen. Así que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Y nuevamente postulamos que el principio puede extenderse al campo de cualquier distribución de corrientes. Así, la ecuación que acompaña a nuestra relación 6.25 es la condición de que la divergencia del campo magnético sea igual a 0. Recordemos que estamos tratando con campos cuyas fuentes están dentro de una región finita. No consideramos las fuentes infinitamente lejanas e indefinidamente intensas. Así, con la relación general de la ley de Ampère, nuestra ecuación 6.25 y la divergencia del campo magnético, tenemos determinado un campo magnético único si se da la densidad de corriente J. Para finalizar, recordemos que la contraparte que nosotros hemos encontrado hasta ahora para la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0 y el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Vamos a seguir describiendo estas relaciones porque en realidad aún no están completas, pero bueno, aquí vamos a dejar este video.